Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Hoy día vamos a seguir viendo algunas cosas de procesos ARIMA y luego en el siguiente video nos vamos a pasar a pronósticos ARIMA. Entonces, bueno, tomemos este proceso. Entonces, YT está definido por un mu t más un epsilon t, donde epsilon t es un ruido blanco. Mu t está definido como mu t menos uno más beta t menos uno más nu t. Y beta t está definido como beta t menos uno más chi t. Entonces, la pregunta acá es, bueno, ¿qué tipo de proceso sigue, qué tipo de proceso ARIMA sigue este proceso de YT? Entonces, bueno, lo primero, fíjense que si es que reemplazamos uno en 2, entonces tenemos nuestra ecuación uno que es mu t igual a YT menos epsilon t. Fíjense entonces que si tomamos la ecuación 2 que está definida para mu t, entonces tomamos mu t igual a mu t menos uno más beta t menos uno más nu t y reemplazamos mu t acá, entonces esta misma expresión podríamos escribirla como mu t, que es yt menos epsilon t, igual a mu t menos uno, que es yt menos uno menos epsilon t menos uno, más beta t menos uno más nu t. Fíjense entonces que nosotros ahora, dado que la ecuación 3 considera también una ecuación para beta, está definida en términos de beta, de hecho es una ecuación para beta, y la ecuación 2 relaciona mu t con beta t menos uno, nosotros podríamos encontrar una expresión para beta t o beta t menos uno. Entonces fíjense que de esta misma ecuación a la que acabamos de llegar, reemplazando la ecuación uno en la ecuación 2, nosotros podríamos despejar beta t menos uno. Y nos queda esta expresión que está acá. Beta t menos uno, término acá, es igual a yt menos epsilon t menos yt menos uno menos epsilon t menos uno menos nu t. Y fíjense que la ecuación 3 está definida en términos de beta t, pero si nosotros conocemos beta t menos uno, podemos llevar todo un tiempo hacia adelante. Entonces, si conocemos beta t menos uno, bueno, beta t es lo mismo, pero un periodo adelante. Entonces, beta t es igual a yt más uno menos epsilon t más uno menos yt menos epsilon t menos nu t más uno. Entonces, fíjense que, como les decía recién, ahora tenemos una expresión para beta t y podemos reemplazar entonces esta expresión que encontramos desde la ecuación 2, podemos reemplazar directamente a beta t, tal cual hicimos con uno con 2. Entonces, fíjense que si reemplazamos en la ecuación 3, de nuevo, nosotros tenemos que la ecuación 3 es igual a beta t, igual a beta t menos uno más chi t. Pero beta t está definido por toda esta ecuación, entonces podríamos reemplazar directamente acá. Entonces fíjense que chi t, si yo muevo esto hacia el otro lado, me va a quedar como beta t menos beta t menos uno, y beta t y beta t menos uno están definidos por estas ecuaciones que están acá. Por ende, esto me va a quedar esta expresión. Ahora, fíjense lo siguiente. En esta expresión del lado derecho, si nosotros juntamos, si nosotros agrupamos los términos yt, o los términos que tienen algo que ver con y en algún tiempo, vamos a tener yt más uno, vamos a tener menos yt, vamos a tener menos yt y vamos a tener más yt menos uno. Esos son los términos con y que podemos recolectar del lado derecho. Entonces fíjense que si nosotros los agrupamos, bueno, esto es yt más uno menos 2 veces yt más yt menos uno. Fíjense entonces que esto lo podríamos escribir de esta manera, como uno menos l cuadrado por y más uno. ¿Por qué? Bueno, fíjense que si nosotros desarrollamos este binomio, esto es equivalente a uno menos 2 por l más l cuadrado. Entonces, si multiplicamos y más uno por uno, bueno, me queda y más uno. Si multiplicamos y más uno por menos 2 l, queda menos 2 veces el rezago de y más uno, que sería y. Y si multiplicamos y más uno por l cuadrado, bueno, eso equivale a rezagarlo dos veces, entonces esto es equivalente a y menos uno. Entonces fíjense que del lado derecho entonces podríamos agrupar los y me queda precisamente este polinomio de diferenciación al que estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces en definitiva aquí lo que estamos diciendo es que estamos tomando dos diferencias sobre y más uno. Entonces fíjense que chi t es igual a toda esta expresión que está acá. Entonces nosotros podríamos dejar de un lado este polinomio de diferenciación con y más uno y del otro lado chi t y todo el resto de cosas, los nu, los epsilon, etc. Entonces si llevamos todo hacia el otro lado, esto nos queda como que la segunda diferencia sobre y más uno es igual a chi t más todo esto epsilon que está acá, entonces epsilon t más uno menos 2 veces epsilon t más epsilon t menos uno más nu t más uno menos nu t. Entonces de nuevo, noten que el orden de diferenciación en esta ecuación para y es 2. Y fíjense que esto termina dependiendo solamente de términos de medias móviles.
Entonces, esto está describiendo un proceso MAQ simplemente, una vez que tomamos dos diferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir entonces que este proceso que es delta cuadrado, en definitiva y más 1, o la segunda diferencia de y más 1, ya es estacionario. Entonces, el orden de diferenciación sería igual a 2. ¿Por qué? Porque el proceso ya es estacionario. No tengo que tomar más diferencias sobre esto para que sea estacionario. Y fíjense que no quedó ninguna componente autorregresiva. Entonces, el P en este caso va a ser igual a 0, el D es igual a 2. Y fíjense que estos términos de medias móviles solamente quedan del lado derecho y el orden superior para estos términos de medias móviles es precisamente un MA2, que estaba dado por esta componente que está acá, epsilon t y epsilon t menos 1. De hecho, esta componente sería MA1, esta sería componente de MA2, entonces lo tenemos del lado derecho en un MA2. Entonces, finalmente, nosotros podríamos escribir en términos del proceso ARIMA, podríamos escribir que la segunda diferencia de tema 1 está dada por este proceso que está acá, que precisamente es un MA2. Entonces, YT sigue un proceso ARIMA, 0, porque no hay componente autorregresiva, 2, porque el orden de diferenciación es 2, y 2, porque este proceso finalmente queda como un MA2. Ya, y vamos a ver un segundo ejemplo para ir terminando esto de los procesos ARIMA y pasar a pronósticos ARIMA. Entonces, supongamos tenemos este proceso larguísimo que está acá. Ok, este proceso que está acá. Entonces, fíjense que esto tiene 3 componentes autorregresivas y tiene 2 componentes de medias móviles y conocemos sus coeficientes. Entonces la pregunta es ¿qué tipo de proceso sigue YT? Entonces, bueno, lo primero, fíjense que podríamos llevar todo lo que tiene algo que ver con YT al lado izquierdo de la ecuación y podríamos reescribir toda esta ecuación que está acá de esta manera. Yes de un lado y constantes y términos de medias móviles del otro lado, de manera de escribirlo en la forma estándar como estamos acostumbrados a escribir los procesos ARIMA o los procesos ARMA. Entonces, fíjense que teniendo esto del lado izquierdo, esto lo podríamos factorizar por YT y escribir esto solamente en términos de los coeficientes y en términos de los operadores de rezago. Entonces, fíjense que si factorizo esto por YT, bueno, la primera componente es YT por 1, menos 2 veces el primer rezago de YT, entonces menos 2 veces L, más 1,7, 2 veces el rezago de Y, o sea, 1,7 L cuadrado, menos 0,7 por YT menos 3, que sería entonces el tercer rezago de YT. Entonces, todo el término del lado izquierdo podríamos resumirlo en esto que está acá. Y el lado derecho lo vamos a dejar igual por ahora. Ahora fíjense que esta ecuación que está acá yo podría factorizarla de la siguiente manera. Podría factorizarla como 1 menos L por 1 menos L más 0,7 L cuadrado YT. Y el lado derecho entonces podría ser exactamente lo mismo. O sea, el lado derecho podría también factorizarlo por epsilon t, y entonces esto me quedaría 1 menos 0,5 por L más 0,25 L cuadrado multiplicado por epsilon t. Ahora, fíjense que lo que me quedó del lado izquierdo, 1 menos L por 1 menos L más 0,7 L cuadrado por YT, nosotros podríamos escribirlo simplemente como 1 menos L por Y, que sería delta YT, por 1 menos L más 0,7 L cuadrado. Entonces, esta ecuación completa podríamos escribirla como delta YT, sería esta componente que está acá, igual a delta YT menos 1, que sería el delta YT multiplicado por L. Entonces, fíjense, nos quedaría delta YT del lado izquierdo, que es YT que es delta YT en definitiva por 1, 1 menos L YT por 1, delta YT. Tendríamos delta YT por menos L, o sea, el primer rezago de la primera diferencia YT, que sería delta YT menos 1, si esto está con un negativo, pero lo pasamos a la derecha, y delta YT, o sea, 1 menos L por YT, delta YT, por 0,7 por L cuadrado. Entonces serían dos rezagos de la primera diferencia de YT, y eso multiplicado por 0,7, y eso al llevarlo al otro lado nos queda como menos 0,7 por delta YT menos 2. Y como les decía, del lado derecho nos queda un 5, más todo esto que está acá, aquí podemos factorizarlo en términos de la componente media móvil, entonces esto nos va a quedar epsilon t por 1, que es este término que está acá, menos 0,5 por el primer rezago epsilon t, que es epsilon t menos 1, más 0,25 por el segundo rezago de epsilon t, que es epsilon t menos 2. Entonces fíjense que escrito de esta manera, uno estaría viendo que estaría actuando como la primera diferencia, ¿cierto? El orden de diferenciación en definitiva para YT sería d igual a 1. En definitiva, esto está elevado a 1. Ahora, para que efectivamente esto sea una rima con d igual a 1,
nosotros tendríamos que asegurarnos que este proceso que está acá en diferencias, con la primera diferencia al menos, ya es estacionario. Con el término de la derecha no tenemos problema porque son términos de medias móviles. Entonces, por definición, estas cosas son estacionarias. Pero el término que está al principio de la mano derecha es un poco más tricky porque me quedaron componentes autorregresivas. De hecho, uno podría pensar esto como un AR2. Eh, y entonces no estamos seguros que un AR2 necesariamente sea estacionario, depende de lo que ocurra con el polinomio autorregresivo. Entonces lo que podemos hacer es directamente analizar los ρ, los coeficientes que están acompañando estas cosas. Entonces recuerden que, bueno, ustedes pueden ver que las soluciones del el polinomio característico autorregresivo sean todas menores que 1, pero en el caso de un AR1 y en el caso de un AR2 uno conoce la solución. En el caso de un AR1 el valor absoluto de ρ tiene que ser menor que 1 y en el caso de un AR2, bueno, la suma de los coeficientes autorregresivos tiene que ser menor que 1. La resta entre ρ2 y ρ1, donde ρ1 es el que acompaña el primer rezago y ρ2 el que acompaña el segundo rezago, tiene que ser menor que 1. Y el valor absoluto de ρ2 tiene que ser menor que 1. Entonces fíjense que en este caso las tres cosas se cumplen. La suma de estos dos coeficientes de 1 y menos 0,7 es 0,3, entonces eso es menor que 1. La resta entre ρ2, que es menos 0,7, y ρ1, que es 1, es menor que 1, efectivamente. Y en valor absoluto, de hecho un número negativo, y en valor absoluto 0,7 es menor que 1. Por ende, cumplimos con las tres condiciones y por ende el proceso es estacionario. Entonces, aun cuando tenemos un AR2, nosotros vemos que estos coeficientes cumplen con las condiciones para que el proceso sea estacionario. Y como el lado derecho es un MA, estamos seguros que delta y T es un proceso estacionario. Por ende, si uno tuviera que ubicar estas cosas en un proceso ARIMA, bueno, ya sabemos que I es igual a 1, que de esa diferencia nace un proceso autoregresivo de orden 2, por ende sería P igual a 2. Y en los términos de medias móviles, fíjense que tenemos dos términos de medias móviles, menos 0,5 epsilon t menos 1 y 0,25 epsilon t menos 2. Por ende, en términos de un proceso ARIMA, esto sigue un ARIMA 2,1,2. Entonces, en un video separado les voy a subir algunos comentarios sobre el pronóstico ARIMA, un poco de la materia y algunos ejemplos y algunos ejercicios. Así que cualquier cosa, cualquier pregunta, como siempre, me van preguntando.